abrir una librería especializada en ilustración, a pesar de no contar con experiencia en el sector. Dice que los tebeos fueron desde su infancia la clave que le permitió amar los libros y también superar su miedo a la lectura. Desde hace 14 años se dedica a hacer realidad este sueño al frente de Txundarata, aprendiendo el oficio poco a poco con el apoyo de profesionales del sector y de las personas que en cada momento van pasando por la librería. Alba Quintas es novelista y dramaturga. Comenzó su aventura en el mundo editorial a los 17 años como ganadora del premio Jordi Sierra y Fabra. Desde entonces no ha dejado de contar historias, ha publicado más de 20 novelas. Además, fue la dramaturga de la adaptación teatral de la novela Celia en la Revolución, de Elena Fortún, en el Centro Dramático Nacional. Explica que cuando no está leyendo o escribiendo, sus mayores aficiones son los videojuegos, las carreras de Fórmula 1 y llevar el pelo de colores. Freddy González es mediador de lectura, investigador y escritor especializado en literatura infantil y juvenil. Es el creador de Pez Linterna, nominado en 2024 al premio IBI por su trabajo de promoción lectora, y combina la práctica con jóvenes en varias bibliotecas con la docencia y la formación de profesorado y bibliotecarios en España y también en América Latina. En paralelo, ha participado en iniciativas institucionales como el Plan de Derechos Culturales 2030 del Ministerio de Cultura y ha desarrollado proyectos como talleres, podcast y publicaciones. En 2025 llevó a cabo las primeras jornadas de mediación, jóvenes y lectura. Ya nadie lee, así que bienvenidos a los tres y adelante. Hola. Hola. Buenos días. Muchas gracias a todas y a todos por quedaros a la charla de literatura juvenil. Antes de empezar la charla, me gustaría decir que esta mesa está organizada por el Grupo Quirico, que es el grupo asesor de literatura infantil y juvenil de CEGAL, que está formado por una red de librerías independientes comprometidas con la calidad de la literatura infantil y juvenil y con el papel de las librerías como referentes de prescripción. No estábamos en la presentación, pero son Alba y Freddy. Y nada, durante estos días y hace unas semanas nos dieron los datos de hábitos de lectura y nos dieron un dato muy positivo, que es que los jóvenes leen mucho. Que leen cada vez más y que son el sector que más lee. Pero también hay otros datos que a las librerías nos hacen reflexionar. Y más allá de cuánto leen, queríamos reflexionar sobre qué leen, cómo llegan a esos libros y qué lugar ocupan las librerías en ese proceso. Desde aquí quería empezar la conversación y quería empezar preguntándoos desde vuestra experiencia qué leen los jóvenes ahora. No, dale. ¿Alba? ¿Ahí? ¿Se te oye? Sí, se me oye. Claro, siempre estamos rondando en este dato de que entre el 70 y el 80% de los jóvenes menores de 18 años son lectores, ¿no? Sí. Y, de hecho, se dice que cada vez está creciendo más lo que es las lecturas no escolares, por llamarlas así, no de prescripción escolar. Es verdad que en todos los eventos, ferias, lectores que te visitan y demás, tú tienes la sensación de que cada vez se lee más y eso para mí ya es una realidad con la que convivo. En el qué leen, a mí me gusta preguntárselo.
La verdad, yo, o sea, Lo más cada vez, importante. sí, o sea, todo el rato, de hecho, cada vez que estoy en una firma o lo que sea, aparte de que les estás viendo comprar libros en la caseta y todo el rollo, pues lo primero que yo creo que hay que preguntarles es qué libro te gusta, qué libro estás leyendo, y a mí me gusta empezar así la conversación, vamos, por, no sé. También ellos son grandes prescriptores, no solo nosotros Sí, a sí, ellos. sí. A veces hay que cambiar un poco la dirección del círculo. Yo lo estaba hablando antes con vosotros allí arriba, que sobre todo creo que lo que leen los jóvenes son cosas que hablan de ellos mismos y de esa construcción de la identidad, de esa búsqueda de ellos mismos. Son lectores muy emocionales, obvio. Y creo que todo lo que están leyendo tiene mucho que ver con esos gustos. Así que voy a empezar por ahí. Estoy segura de que ahora vamos a afinar más. Sí. Pero Freddy, me da... Bueno, en mi caso, cuando me preguntas lo de qué leen los jóvenes hoy, yo siempre me hago siempre digo, hay que matizar. Es decir, ¿qué tipo de jóvenes? Una de las cosas que estábamos comentando era que tengo la sensación de que en los grandes eventos, tanto de ferias o sobre todo en las ferias se ve mucho, el público específico del joven al que se le habla es el consumidor de un determinado tipo de libro. Por lo cual, otros lectores parecieran no ser reconocidos dentro de este marco. Dábamos el ejemplo de estos, hablamos de romantasy, de los libros spicy, pero les daba el ejemplo de, bueno, puede haber una chica o un chico que lo que les interesa sean los hongos silvestres, los libros informativos o un libro de terror. Y ese determinado tipo de lector parece no considerarse en este tipo de grandes magno eventos. Entonces, cuando se habla de los jóvenes sí leen, yo siempre me pregunto, ¿qué jóvenes? O sea, ¿qué jóvenes y qué leen? Eso por un lado. Sin embargo, es verdad que las cifras no mienten, porque no mienten no en tanto a encuestas, sino a percepción de las personas que trabajan con jóvenes de forma directa, que uno sabe que de verdad ellos están teniendo un vínculo con la lectura que es totalmente distinto. Y que, para bien o para mal, el tema, por ejemplo, de lo digital también influye mucho en la forma en cómo ellos miran la lectura. No solo en este tipo de recomendaciones y prescripciones. Y para matizar ya finalmente lo que decía Alba de la prescripción, que no solo debe ser adulto joven, sino escucharlos a ellos también. A mí me parece muy importante escucharlos para entender qué cosas del mercado se están calando en ellos, pero también hay que aprender a matizar esa prescripción que ellos hacen, porque ellos son conocedores de un determinado tipo de consumo y de un determinado tema de consumo, y aquí Alba y yo podemos como, ¡guau!, de un determinado tipo de consumo que puede estar guiado por el marketing, etcétera, y ahí creo que la mediación y la prescripción de otros agentes es importante también como para ampliar la mirada de esas lecturas. Sí, porque o sea, dentro de todo lo que leen y la literatura juvenil que se compra, sí que es verdad que en las librerías pequeñas, independientes, nos da la sensación, y bueno, lo dicen los datos, que es que se concentra en 4 o 5 títulos y realmente luego el resto de literatura juvenil se vende bastante menos, ¿no? Entonces es como cómo combinar en una librería ese fenómeno, los grandes fenómenos editoriales con la bibliodiversidad, o sea, tener ese fondo, ¿no? y cómo convivir con ello. A ver, es que eso depende también de la decisión de cada librería. Es decir, no es lo mismo una librería de fondo, es lo que estás diciendo, cómo seleccionas tú qué determinado fondo quieres dentro de tu librería y también qué tanta amplitud y capacidad tienes tú de entender todo lo que está saliendo en el mercado juvenil. Porque cuando eres una librería especializada, te enfocas directamente a determinado tipo de libros que te gusta mostrar. Pero es verdad que también es muy difícil ante la evolución del mercado juvenil y el poco interés que también nos da determinadas publicaciones juveniles, que eso es una gran verdad. Es decir, el adulto está predispuesto a determinado libro de marketing. Es muy difícil también hacer una selección mucho más plural, descalificando también toda esa macroproducción. Y eso es un problema, porque dentro de esa macroproducción no todo es un libro mal hecho,
ni todo libro que venga sea consecuencia de Wattpad es un libro que sea terrible, como suele verlo las personas adultas. Hay un fenómeno, por ejemplo, que es muy curioso, que es el cómic digital, ¿no? Y el consumo del cómic digital. Y de cómo han salido grandes autoras a partir de ese proceso de personas lectoras que se acercaron a este cómic por internet y cómo luego esto se publicó, así como el fenómeno Wattpad, lo mismo. Nimona, piruetas, o sea, yo puedo hacer como enunciar un montón de novelas gráficas juveniles en la actualidad que son están muy bien hechas y tienen una gran calidad. Es verdad que con determinado tipo de estética muy similar, pero es consecuencia también de ese tipo de ejercicio de prescripción interna. Y muchas veces no somos conscientes de eso y es muy difícil mantener un fondo que sea plural, pero en donde intervenga también esa otra mirada de ellos. Eso es realmente lo complicado acá. Alba, yo aquí voy a introducir algo que es lo del fenómeno fan, que Alba seguramente... No, es que justo, o sea, yo estaba pensando cuando hablabas de diversidad, que es verdad que a veces nos falta un poco en cuanto a forma y contenido, pero luego, yo qué sé, en ficción contemporánea, ¿cuántos clones de Sally Rooney ves últimamente? Sí, Pues sí. lo mismo, tampoco pasa nada. Claro, yo siempre pienso en cómo todo aquello que se lo considera para adolescentes, y ya si añadimos la etiqueta chicas adolescentes, es un poco denostado por sí mismo, ¿no? Pero es otra manera de consumir. A veces los adultos somos un poco aburridos, hay que reconocerlo. Y bueno, es verdad que para ellos muchas veces lo social, haberse leído cierta novela que todas sus amigas se han leído o cosas así... Vaya. Bueno, luego hablo de esto, que consigo. Sí, luego vamos Esto a va hablar al de final, esto. esto va No al final. tenía que verse hasta el final, pero ya que está, vamos pasándolo. Bueno, todo esto tiene que ver con un acto social, un acto de pertenencia, también mirar los prescriptores que miran online, demás. Sí que la forma de consumir literatura se dice mucho, poco a poco se ha ido volviendo menos individual, menos propia entre los jóvenes y demás, y se va haciendo más social. Yo he hecho un montón de voluntariado en institutos y es verdad que es que el grupo de amigas, pues todas están leyendo el mismo libro y todas van juntas, me tocó llevarlas a la feria del libro a que les firme la misma autora. Entonces eso es así y es una manera, bueno, pues es una otra excusa más para juntarse entre ellas. Y tampoco creo que eso sea negativo, realmente. O sea, ya puestos a compartir cosas que sea literatura, ¿no? Es verdad que luego, y Freddy lo hablaba antes arriba, que de manera que a mí me pareció muy bonita, esos mediadores, esos prescriptores y demás, sí que pueden irles cogiendo de la mano hacia otros tipos de literatura. Pero honestamente... Todos hemos empezado así. Yo es que soy más joven y yo he leído mucho manga online, ¿vale? Muchísimo, ¿vale? El manga online, o sea, es una cosa... Es una cosa maravillosa. Y bueno, luego pues acabas escribiendo novelas sobre Lorca. Tampoco pasa nada, empiezas en algún sitio. Así que, bueno, un poco en contra de demonizar ese tipo de consumo, porque no pasa nada. Pero luego sí que es verdad que vas ampliando el mundo y vas rompiendo las barreras o los prejuicios que ellos puedan tener sobre otros libros. Sí, que es que... ¿Sabes que quería agregar aquí algo? Que precisamente tiene que ver con esa mirada, con la mirada del lector, perdón, con lo de la percepción, que es que me obsesiona. Pero es verdad que, por ejemplo, si tú eres una persona que se considera no lector o poco lector y el único vínculo que tú ves con la lectura alrededor de los jóvenes es precisamente este tipo de libros, también, y es un libro que no un determinado tipo de libros que no te interesa, es verdad que hay también como una mirada acerca de lo que se supone que es la lectura, ¿no? Con esto no estoy cuestionando al grupo de personas que van y leen un mismo libro y se juntan, no, porque lo social es muy importante en la adolescencia y en la juventud. Pero me parece importante porque una de las prácticas que suelo hacer en institutos, ahora que hablaste en los institutos, precisamente es llevar variedad de libros que no tengan que ver con los libros con los que siempre coinciden, con la literatura que siempre coinciden, en donde incluyo álbumes ilustrados, cómic, libro arte, incluso fanzine. Y ese ejercicio es muy interesante porque luego cuando tú recoges el resultado de qué eligen ellos, que les puede interesar,
no tiene absolutamente nada que ver ni con el mercado Ya. y no tiene nada que ver absolutamente ni siquiera con los fondos de libros de librerías especializadas. A veces son libros que son o difíciles de conseguir o son libros que marcan un determinado contexto o descubres cosas que tú dices, esto realmente les interesa. El libro, por ejemplo, que siempre se repite, que no lo puse en la lista, pero que siempre se repite, es el mapa de la editorial Aventuras Literarias de Jack el Destripador, que es fascinante ese libro. Es un libro informativo increíble sobre quién era, bueno, no sabemos, ¿no? Quién era Jack el Destripador, pero flipan cuando ven ese libro. O un álbum ilustrado de Tule que se llama Mira Hamlet, muy en el tono Hamlet, por cierto. Flipan con Mira Hamlet, que es un libro de humor negro súper sencillo que te resume Hamlet en 3 formas muy sencillas de contar una historia de Hamlet. Luego Hamlet te la magnifica, pero es interesante también darle las posibilidades de encontrar, y por eso es importante también una librería en ese sentido de fondo, ampliar la mirada y dar la oportunidad de que amplíen la mirada. Sí, sí, porque al final si nos quedamos en los 4 libros que son superventas, ¿no? Pues toda esa gente queda fuera. Que los van a leer y que me parece fascinante, Sí. y que van a leer el manga que van a descargar. Sí, y me claro, parece eso fascinante. es como, que ya lo habéis dicho un poco, pero cómo de importante es la calidad del libro juvenil para esos adolescentes, ¿no? O sea, estamos como, yo creo que las librerías tenemos como mucho prejuicio, los adultos en general, de lo que leen los adolescentes, ¿no? Estamos como muy obsesionados porque lean libros de calidad, que sean importantes, que les hagan pensar, que les marquen en la vida, y como has dicho, Alba, todos hemos pasado por una época en la que no queríamos leer sobre amor y lujo y fantasía y poco más, ¿no? Y realmente cómo de importante es esas lecturas para los jóvenes, o sin más hay que dejarles que lean lo que quieran y ya irán encontrando su camino. Hay mucha gente a su alrededor, mediadores, profesores, familias que van recomendando, y entonces realmente el papel de la librería simplemente es enseñarle lo que hay, ¿no? Que es difícil también, porque son personajes bastante tímidos y en sus búsquedas muy personales. Entonces, Claro. también ir a una librería y pedirle a alguien, a menos que tú hayas crecido con esa persona y le tengas confianza, pero si tú entras a una librería y no conoces a esa persona de nada, pues evidentemente tampoco vas a llegar y le vas a decir, hola, recomiéndame algo. Además, sobre todo eres adulto, eres el enemigo. Nada de lo que tú recomiendes realmente es de su interés, tú no sabes de su mundo. Eso seguro. Es un poco ¿Algún broma. consejo tenéis para que construyamos un buen fondo de literatura juvenil? Yo era lo que os estaba hablando antes, que sobre la importancia de esta literatura. Yo solía pensar que literatura juvenil, de hecho, muchas veces era una etiqueta más bien comercial, o las otras literaturas que vienen del mundo anglosajón, el young adult, el middle grade y demás. Luego descubrí que no, y ahora estoy en la posición de que sí es una elección literaria y una elección muchas veces de los autores. Hay una frase que es una de mis favoritas a la hora de definir esto, que viene a decir que la literatura juvenil habla de personajes buscando sus límites, mientras que la literatura adulta habla de personajes que ya saben cuáles son sus límites y están aprendiendo a vivir con ellos. Esto un poco, sí, queda muy bonito, ¿verdad? Es muy bonito. Un poco para mí sí que engloba con esa necesidad del lector adolescente de estar buscándose a sí mismo, de estar buscando su propia identidad, de ser emocional. Hablamos muchas veces ahora mismo de nuestra educación emocional, responsabilidad emotiva y demás. Pues se enraiza con todo esto, de verdad. Y por eso todas estas preocupaciones de, bueno, que lean algo que tenga una calidad literaria, o que lean algo que les convierta en mejores ciudadanos, sí. o que les transmita estos valores. Bueno, sí, pero estás en una edad en la que te estás construyendo a ti mismo también, ¿no? Y entonces la Solo literatura... te importas tú en ese momento. Pero incluso los adultos, o un libro habla de ti o no vas a Sí, conectar. eso es que verdad. seamos... No cambiamos mucho. Sí. Entonces, para mí sí que habla de eso, y para mí la importancia de la literatura juvenil, más que el aprendizaje, más que
bueno, ciertas cuestiones que tienen un poco más que ver con la ética y demás, sus cimientos están ahí, ¿vale? Y por eso creo en escribirla. Muy bien. Y los adultos también deberían hacer una selección de lo que leen, ¿eh? Para formar ciudadanos adultos responsables, Sí, etcétera, si etcétera. viésemos la selección de los No, adultos, pero también sería- quería aportar un par de cosas con respecto a lo que dijo Alba, porque a mí me gusta mucho esa frase que ella dijo de lo juvenil y cómo ella se ha ido en descontento y contentando con la etiqueta de lo juvenil a medida que va pasando el tiempo. Y ella dijo una cosa, off the record, tras de cámara, que era que había muchos libros para adultos que quizás también tenían que pasar a contenido juvenil y que mucho contenido juvenil que se está haciendo debería pasar también a contenido adulto, porque también el personaje de consumo ha cambiado, ¿no? Cuando hablamos del young adult, me parece como muy interesante porque esos personas de 25, lo que decías arriba de personas de 25 están leyendo determinados tipos de libros que también están leyendo los adolescentes, porque es un tipo de lector que se ha construido en los últimos años, ¿no? Un lector cautivo, digamos. Eso, quería añadir solo ese dato de... bueno, y que los libros adultos para jóvenes, Sí. hay muchos libros para adultos actualmente que funcionan muy bien con jóvenes porque son Claro. también estos procesos de reconocimiento. Se ha alargado la etapa porque empieza como antes, ¿no? Empiezan a leer antes la literatura juvenil. La literatura juvenil, ¿a partir de qué edad empieza? Yo siempre, sí, no, claro. O sea, como autora, que es un poco cuando realmente te están dirigiendo bastante desde la editorial, te hablan de la middle grade, o sea, lectores más autónomos, donde están estas series tan largas y demás de libros, entre los 8 y los 12 años. Normalmente te dicen que a partir de los 12, 13 Ya es empieza juvenil. la juvenil. Va por ahí más o menos. por ahí. Yo es lo que te De hecho, y ahí sí, aquí sí, la parte formativa. Aquí me saldrá mi señor de por dentro, pero yo sí creo que, por ejemplo, de 12 a 14 hay un acompañamiento que hay que hacerse para que sepan cómo interpretar determinadas estructuras y determinadas formas de contar de las que no son conscientes porque siguen siendo lectores en formación. Y eso sí me parece que hay que ser muy responsables como prescriptores de ese proceso. Es decir, no está mal la lectura de entretenimiento, no la juzgo. Es un poco complicado el tema de que determinadas lecturas estén leyendo a los 12, porque están leyendo la novela Spacey, el romantasy, etcétera, etcétera, que está dirigido a un determinado tipo de lector más formado, pero es verdad que hay un ejercicio de evolución en la lectura en que si tú no los acompañas vas a generar a un determinado tipo de lector que muy probablemente solo vea la lectura como un ejercicio de entretenimiento. Que insisto, no lo cuestiono, pero es verdad que hay cosas que de repente cuando se enfrentan a otro tipo de discurso más complejo, no son capaces de verlo porque no han tenido también personas con quien hacer feedback para entenderlo. No se trata de uno enseñarle, sino de entender qué fue lo que costó en esa lectura, en ese proceso. Por eso los 12, 13, 14, que ahora se ha vuelto muy disoluta eso en el mercado, a mí sí me parece como muy importante, sobre todo el proceso de acompañamiento y de selección de lectura. Y a partir de los 14 ya que lean lo que quieran. A partir de los 16 todos leemos lo que nos ha dado la gana. O sea, pero incluso nosotros en nuestras generaciones siempre nos hemos acercado a libros que quizás eran los grandes libros prohibidos y nos han construido. Y a los 16 tú ya tienes como más o menos instalado un entorno con el que hacer ping-pong con determinadas cosas. Ya. Que eso no pasa en esos primeros procesos. No estoy diciendo que ahora vamos a abandonar los de 16 y que ya tampoco, no. No, se complejiza la lectura. No Pasamos a abandonarlos, adultos. pero darles más libertad, ¿no? Porque si no. al final les metes en el, como eso, Yo leo libros para literatura adultos. juvenil y que solo lean literatura juvenil, pues les estás quitando mucha Más variedad. ¿no? 16 yo selecciono libros adultos. O sea, pongo alguna cosa juvenil, pero yo suelo incluirles trampas maravillosas. Ahora me gustaría hablar sobre el papel de las librerías como prescriptores, que sí que es verdad que hasta, como dices, hasta los 12 años o así somos prescriptores para los
para los críos, pero a partir de los 12 años ya desaparecen generalmente de las librerías y ya no quieren saber nada de nosotros. Ya solo acercarte ya es un problema. ¿Quiénes son ahora los prescriptores de los adolescentes, de los jóvenes? Ellos mismos. Ellos mismos. Ellos mismos. La respuesta fácil es que se prescriben a sí mismos, o al menos ellos están buscando en Internet el contenido que a ellos les gusta y las cuentas que a ellos les gustan, y dejan que esas personas sean las que les recomienden los libros, y después sus amigos, como decía Freddy arriba. Es que sus amigos influyen mucho. Entonces yo creo que es ese entorno que es suyo, que sienten como propio, que les hablan como igual, donde están encontrando más la prescripción. Es difícil hablar de esto en un lleno de libreros. No les mires, no les mires. Sí, yo estoy al principio de la cadena y ellos saben más. Pero bueno, es verdad que para mí me gusta más o menos, porque yo de hecho tampoco soy una gran consumidora de redes sociales ni nada. Pues BookTok no es una moda. No, Yeah. podamos querer que se acabe, que desaparezca de nuestras vidas, ignorarla, pero no es una moda, y con BookTok quiero decir como muchas cosas que van en esa línea, ¿no? Y ahí está, y bueno, pues a lo mejor los libros que tienen una etiqueta de éxito en BookTok Pero algo tienen. yo siempre tengo la duda de si realmente eso es lo que era antes un boca a boca, o que es una recomendación de un igual a otro igual, o está marcado por lo que el mercado dice, ¿no? O sea, alguien pone la publicidad, paga Claro. a ese prescriptor y ya luego se genera. Entonces Sí. se pierde un poco Sí, la autonomía, ¿no? Invisiblemente es así, y es verdad que hay mucho pago por sacar a tus libros en redes, obviamente. Pero luego también es verdad que en la pantalla están viendo a una persona que les habla de igual a igual, Sí. que usa las etiquetas que ellos usan, porque yo no he visto, o sea, es difícil todavía ver en librerías las etiquetas de, yo qué sé, Cozy Fantasy o Slow Burn o cosas así. Estamos perdidísimos. Claro, pero bueno, es que un adolescente maneja ese vocabulario, y esas son las etiquetas que les entran y que les hace saber qué tipo de libros son o si tienen que ver con ellos. Bueno. Entonces, aquí yo estoy, hay dos monstruos viviendo dentro de mí, porque está la escritora literaria y luego está la que intenta analizar lo que pasa de verdad. Pero pasa así, para mí es un poco así, ¿vale? Entonces, bueno, intentas bajar poco a poco a su nivel e intentas todas esas etiquetas, prácticas, gustos en redes y demás, hacerlo sin acabar de vender tu arma al diablo, pero algo hay que hacerlo, porque si no, no llegas a ellos. Hay una cosa que me parece muy divertida, que es cómo se ha cambiado las categorías de lo juvenil a nombres en inglés, pero que siguen siendo exactamente las mismas categorías de toda la vida. El más 12 es middle grade, el más 14, bueno, más 16 es young adult, ¿sabes? Como que Sí. me parece como que, o sea, me parece divertido, y no lo digo desde la condescendencia, sino cómo ellos han articulado un propio universo, porque es un universo que es heredado evidentemente de Estados Unidos y de Inglaterra, pero que lo han hecho suyo, que se han apropiado, pero siguen siendo exactamente los mismos discursos en los que estamos enquistados en la literatura juvenil. Los prescriptores. El año pasado yo hice un estudio con la Organización de Estados Iberoamericanos de percepción de lecturas de los jóvenes. Y cuando hablábamos de librerías, puesto encuesta y grupos focales, y cuando hablábamos de librerías y de prescriptores, es verdad que los amigos, que era lo que decíamos, es como el primer lugar por mucho porcentaje. Le sigue las recomendaciones digitales, que tienen que ver evidentemente con el mercado. O sea, alguien que recomienda determinada cosa y esto se hace un eco. Se crea una comunidad, digamos. Y en tercer lugar estaba la familia, que es muy importante hablar de la familia. Que si en una librería tú tienes una familia que ha llevado a esta persona desde niño o niña
a la librería y ha crecido en la librería, probablemente generó un espacio de confianza con ese lugar y de pertenencia y de relación con la persona libresca a medida que crece. Y eso se ve, o sea, yo trabajé en el Bosque de la Maga Colibrí muchos años y eso se ve, o sea, muchos de los adolescentes, bueno, ya no, ya son grandes, de ahora eran niños de la librería, ¿no? De los con los que mantengo contacto. Entonces, claro, y tú también puedes plantear, diversificar la selección y entender qué están leyendo. Entonces, libreros y bibliotecarios, por ejemplo, están en un nivel muy menor, muy minoritario. Y dentro del espacio de bueno, a las librerías le dan bastante duro, también te digo. Sí. O sea, cuestionan el valor del libro y la sensación de que todo el tiempo creen que les están vendiendo un libro cuando entran. Pero que es una sensación aprendida, no es que los libreros estén detrás como, hola, ¿qué quieres? No, no. Pero, y que sienten que no es un lugar al que pertenecen, que no los acoge, que no les ofrecen actividades que les llamen la atención. O sea, hay como también unas dinámicas allí de percepción muy interesantes sobre ese ejercicio. Pero los prescriptores, a lo que voy, en lo virtual, retomo, en lo virtual, quería decirlo a la librería porque les interesa. Sí, sí, en lo virtual recogemos. hay un grupo muy grande de, por ejemplo, de personas prescriptoras de redes que se repiten mucho. Y es verdad que son personas a las que en nivel de marketing venden el libro, etcétera, etcétera. Y creo que esa burbuja está a nada de explotar en BookTok. Y se nota en la manera en cómo los booktokers actualmente están haciendo recomendaciones y empezando a hablar de la situación del tiempo ante la lectura. Es decir, el año pasado ya era exagerado. O sea, el ejercicio de, hola, me he leído todos estos libros este mes. ¡Pam! 40 libros. Y tú decías, ¿en qué momento? Hija mía, ¿en qué momento has leído 40 libros? Entonces, sí, claro, lo importante es que he leído 40, no claro, que he leído, sí, ¿no? y bueno, ¿y cómo los lees? Pero claro, es verdad que eso, han empezado a salir muchos booktokers muy interesantes que han empezado a cuestionar este universo también como muy de mercadeo del mundo, del espacio de BookTok. Y yo no desprecio BookTok, porque yo creo que BookTok ha creado algo muy interesante a favor de que estos jóvenes sean lectores actualmente. Lo que pasa es que el mercado se aprovechó de ello. Entonces, pero bueno, esto es una rueda que da vuelta. Por eso te digo, creo que esa burbuja está cambiando, o sea, está reconfigurándose. Pero ahora es curioso porque contenidos como más artísticos, personales, quizá incluso ideológicamente marcados, tienen más éxito en redes y eso sí, o sea, se va evolucionando. Va evolucionando. Va evolucionando, sí, sí. Bueno. Voy a recuperar lo que estabas diciendo, Freddy, sobre las librerías, lo que no les gusta de las librerías, porque no quieren ir a las librerías, es la oferta que les ofrecemos, que el espacio, que les molestamos. Las libreras. Yo creo que les molesta, no les molesta. Creo que las grandes cadenas, por ejemplo, ofrecen un espacio como mucho más amplio para que creen comunidad, ¿sabes? Como para construir esa sensación de comunidad que no tiene una librería más pequeña. Sí, no es contra los libreros, es más bien contra el ejercicio de cómo ellos se acercan a la lectura. Y ustedes han visto los datos, porque me estuvieron contando, porque yo también les iba a hablar de esos datos, pero se nota cómo la librería independiente ha bajado, las grandes cadenas han subido en ventas, Internet también, fíjense cómo se ha matizado, porque a partir del año pasado creo que ha bajado un poco. Pero bueno, hay otros tipos de ejercicios. ¿Qué se puede hacer? Es la pregunta que me ibas a hacer. Sí, ahora mismo te iba a hacer esa pregunta. ¿Qué podemos hacer las librerías? Gran pregunta. Es que es muy difícil saber o sea, yo creo que es construir, o sea, es hacer el mismo ejercicio de construir comunidades. ¿Cómo se llama la librería de Bilbao que acaban de abrir hace poco estos chicos que eran influencers? Ah, sí. No, pero está en Madrid. Lo que pasa es que está en Madrid. Pero que los chicos son... las hay. Es un ejercicio muy interesante de analizar a futuro, porque la SAI construyó o sea, los chicos que están detrás de la SAI construyeron una comunidad en redes muy interesante que ahora acude a la librería. Y no sé qué tanto hay de cara a las redes el éxito del que hablan, pero es verdad que ha parecido que es muy exitosa y vendiendo además libros que son bastante curiosos, que no forman tanto el ejercicio de la cadena. Es muy interesante cómo ellos sí lograron construir esta comunidad que arrastraron a este otro lugar. Por
eso insistía en lo de la familia. O sea, creo que hay que construir comunidad, entender el contexto, entender las personas lectoras que te acompañan y quitarnos esa idea prescriptora que decía Alba ahora también de la librería no es el espacio. Esto que voy a decir es horrible y me voy a arrepentir, pero espero que la librería no necesariamente es el espacio encargado de educar a la persona, al cliente que te va a ir a buscar un libro. Es horrible, me estoy muriendo por dentro, lo sé. Pero, o sea, me estoy muriendo por dentro de esto que estoy diciendo, pero en ese sentido, a las librerías, ¿qué les interesa más? Y ahí, en esa decisión, igual lo digo con las bibliotecas, en el caso de la librería es una cosa de dinero. ¿Qué te interesa vender? ¿O te interesa formar lectores? Y ahí ya tú decides qué es cómo puedes manejar la situación. Porque si quieres venderla, es muy fácil, la respuesta es muy sencilla. No, yo creo Compra que los tiene que 4 haber un libros que están equilibrio, de ¿no? moda. Tienes que formar lectores, pero tienes que vender también. Claro, por eso, es que es complicado en ese sentido. Pero claro, es pico y pala construir una comunidad que crezca contigo y que no se aleje. Pero también ahí la familia intervienen las alianzas que hagas con los institutos, o sea, hay que crear una comunidad para que ellos entiendan que ese espacio les pertenece y que no es un espacio solo de compra y venta. Hablando de comunidad, estaba pensando ahora, que no sé si alguno lo conocerá, o sea, es que es un club de lectura, pero que ha salido, yo recuerdo, el último que ha salido era en un artículo del diario.es, que es el Saturno, que es un club de romantasy que está en la librería Gigamés en Barcelona. A mí no me gusta el romantasy y yo querría ser parte de ese club de lectura. Y es verdad que ni siquiera, creo que ya no les quedan plazas y que no les entra más gente y demás por ese sentimiento de comunidad, de compartir algo, todos queremos amigos, quiero decir. Sí. Tenemos un problema de soledad moderna importante y quien diría que la lectura nos lo podía curar, pues un poco sí. Entonces sí que va por ahí. Yo también tengo cierta esperanza en la generación Z, de hecho, porque lo que son los movimientos sociales y demás, ellos son muy abanderados y cuando hacen algo suyo lo hacen de verdad. Y yo tenía hasta hace poca esperanza de que Amazon fuera a caer, pero bueno, sí que hay algo ahí de consumo responsable y demás que si haces la causa suya puede servir, Sí, honestamente, sí. y es que cada vez les veo más lo hacen comprometidos. todo con mucha pasión, ¿no? Sí, Es como... más comprometidos con ciertas cosas y con ciertas ideas y demás. Entonces mi esperanza en las generaciones de abajo sí que las tengo, que conste. Yo siempre también. Y hay un ejercicio de consumo que es importante. Es decir, si soy un adolescente de 16 años y tengo dinero, me gusta leer, pero me gusta ir a beber con mis amigos, lo siento, no ganan los libros. Hombre, sí, eso. Y en los O sea, adultos claro, pero también. es que es eso, es como que, no, claro, pero los adultos en ese sentido, tú tienes un adulto cautivo que te compra. Los jóvenes, el dinero, mira, así, lo van midiendo. Y eso es importante, que los jóvenes, de verdad, cuando pensamos en jóvenes que compran, hay que pensar de que estamos hablando, cuando hablamos de jóvenes que compran también. Sí, los jóvenes que compran ya son prácticamente adultos, ¿no? Porque a los adolescentes anteriores son los les padres, compran la familia. las familias, sí. ¿Nos podéis recomendar, no sé, algún sitio donde informarnos y estar al día sobre literatura juvenil? Pues eso, de esta gente que prescribe, de los movimientos que hay, O sea, como yo estar enterados de... Cuando estaba preparando esta charla visité varias veces la cuenta de Laura Díaz, que es Fantasy Books, si no me equivoco, porque ella tiene una serie de reels que a mí me parecen muy interesantes, te puede gustar más o menos su contenido, pero ella sí habla de fantasía todo, casi siempre, ¿no? Y tiene una serie de reels de libros de fantasía sin spicy, libros de fantasía aptos para adolescentes, que me parecía como muy importante que alguien que consume mucho del género pues también hiciera libros, o sea, vídeos especializados en eso. Y luego tiene en su web unos descargables súper chulos que coloreas como una biblioteca llena de los mejores libros para adolescentes. Son súper chulos, de verdad. O sea, entonces es verdad que yo curioseando y pensando como, que quien que esté creando contenido ahora mismo sobre esto me dice lo que yo estoy buscando. Llegué a su cuenta, sí. Por si sirve.
Freddy. Hay un chico que he descubierto hace poco que se llama Libros de la Curva, su cuenta, que es muy divertido y muy problemático también, ¿no? Porque es un chico que va leyendo y va cuestionando lo que lee de manera muy divertida. Y hace el ejercicio, o sea, imagínense al chico más básico de la vida, pero muy buen lector y muy buen crítico, pero o que él se asume a sí mismo, ha hecho dos cosas. Ha empezado a leer, lee Brandon Sanderson, por ejemplo, y lo comenta. Lee las novelas que leen las chicas, que está muy de moda también, y empieza como a hacer el ejercicio. Y ha hecho una cosa muy interesante también, que es leer el libro por el que el autor ha ganado el premio Nobel, ¿no? Y entonces, a partir de todos los años, y lee uno y lo comenta o lo destruye, y es muy divertido verlo, porque creo que es una mirada muy fresca dentro también de este espacio de recomendaciones. Es como una persona que recomienda desde otro lado. Me ha hecho gracia lo de los libros que leen las chicas, porque yo últimamente, como escritora, estoy muy obsesionada con que a tus firmas vienen un 85% de chicas jóvenes, y es como, ¿cómo recupero a los chicos? Pero tú sabes que es muy curioso. Hay un lapso de edad que les he perdido. O sea. No los has perdido, solo que ellos no van a ir a tu firma. O sea, lo veo en las bibliotecas. O sea, son unos consumidores absolutos de este tipo de literatura. ¿O que se les orientan menos los libros a ellos? Yo es que veo creo que ellos tienen yo creo que ellos tienen más vergüenza de hacer pública su condición lectora. Okay. Me parece a mí. O sea, sí es verdad que a nivel de porcentaje las mujeres leen más que los hombres a esa edad, y que los chicos se consideran más no lectores, por ejemplo, o sea, se denominan no lectores, y asumen que la lectura tiene que ver con un proceso de formación, no tanto de placer, que sí las chicas. Es decir, esas percepciones sí están como muy marcadas. Pero es verdad que los chicos sí consumen este determinado tipo de libros, pero lo hacen muy a escondidas. Y les da mucha vergüenza hablarlo. La literatura spicy, por ejemplo, es complicada. Las mujeres son mucho más valientes a la hora de hablar de ese tipo de libros que los chicos, por un tema de incomodidad, además. Es rarísimo. O sea, es un fenómeno muy curioso de analizar. Pero si no van a ir a las firmas, es que aquí sí hay un tema, es muy difícil. Mantendré la esperanza. Para ir terminando, me gustaría que nos dijeseis, ya que estamos en un congreso de librerías, cuáles son los puntos fuertes de una librería para acoger a ese público, o recuperarlo, o... Yo creo, de verdad, que tener un buen fondo y conocerlo. O sea, porque el tema no está en tener solo un buen fondo, sino es saber qué tienes en ese buen fondo. Y un buen fondo no me refiero a ahora solo vamos a tener libros de editoriales independientes, sino tener un mezcladito, ¿sabes? Como de cosas. Y construir comunidad. O sea, insisto en ello. Sé que es un ejercicio que hacen todos ustedes, porque evidentemente de eso viven, de construir un público fiel que asista y acuda. Pero en el caso de los jóvenes creo que sí es necesario ese ejercicio de que se convenzan, y que también entender que hay espacios para todos. En Gijón, yo vivo en Gijón, y en Gijón hay un fenómeno muy particular que nos da risa. Los niños, los más pequeños, van o al Bosque de la Madre Colibrí o a la Luna Lee. Pero cuando eres adolescente vas a la Revoltosa. Pero es así, es como pum. Y cuando ya eres más adulto vas a la Buena Letra, a las 4 letras. ¿Sabes? Como que vas diversificando el mercado, porque ¿qué tiene la Revoltosa, por ejemplo, de diferente a las otras? Bueno, que es bastante revolucionaria. Pero además que tiene un espacio de café para compartir, para socializar, que no tienen las otras. Entonces, claro, eso es importante. No estoy diciendo ahora que todos vayan a hacer libros café, pero sino de que ellos necesitan un espacio para compartir. Sí, que necesitan que ese espacio que para sea de socializar y estar claro. y hablar. Es que aquí no puedo añadir nada. O sea. Nada, ya está. Vale, antes de pasar a las preguntas, habéis hecho una selección de libros, cada uno los 10 imprescindibles que deberíamos de tener en una librería. Me gustaría que comentaseis por qué. A ver, yo quiero hacer una aclaración. No es que estos sean los libros que me parezcan los mejores de juvenil, ni los de hecho, ni mucho menos los de más calidad. De hecho, a mí me gusta como lectora más la lista que ha hecho Freddy, que conste. Pero sí me parecía importante poder hablar de libros que son
comerciales y que hablan de temas que a ellos les interesan y que a ellos les van a entrar, pero que a la vez sí son adecuados para su edad. Yo tengo una lucha bastante marcada contra el spicy en literatura juvenil, lo siento. Creo que para ciertas edades no tiene lugar y que no se debería disfrazar libros con spicy de literatura juvenil o young adult. Y aquí hay una serie de libros que sí son romantasy, por ejemplo, muchos, pero que no tienen nada de spicy. Y me parecía importante ponerlos, ¿vale? Quizá los más romantasy sean Caraval y las Crónicas Lunares, el Cinder de Marisa Meyer, que esos son, vamos, fantasía juvenil pura y dura con historias de amor muy fuerte, pero son libros que a mí me parecen, sobre todo las Crónicas Lunares, son muy buenos libros. A mí me gustan como lectora, ¿vale? A Brandon le he puesto, que yo soy muy fan de Brandon, como veis es casi como mi amigo. Yo lo odio un poco. Produje sus audiolibros en España, una parte al menos, así que tengo derecho. Pero es verdad que si muchos adolescentes os han visto ya a Sanderson a lo grande en las librerías o en redes, pues la saga que mejor les entra a los adolescentes y que para mí es paralela a los Juegos del Hambre y al tipo de consumidor que tuvo los Juegos del Hambre, es Escuadrón. Es así. Y bueno, Dramones y mazmorras, increíble título para los que quieran un poco de fantasía, digo, de romántica, menos fantástica. Y de Seúl al cielo, para vuestras fans del K-pop, que estoy segura de que tenéis en las librerías, pues entran allí, más allá de los fanfics que puedan encontrar en Wattpad, pues esta es una buena novela, pero ambientada en el mundo del K-pop. Hay que entrar por cosas que les interesen. Sí, es muy importante. Entonces, mi selección va por ahí más... O sea, quiero pensar que también he puesto libros que tienen un mínimo de calidad literaria, porque para mí sí lo tienen, pero bueno, quería hacer una selección que les pudiera interesar a ellos y que sí fuera comercial, más que mis gustos literarios. Aquí hay una cosa muy curiosa, porque en mi selección yo tenía el bestiario de Aisling también, pero lo quité porque había visto la lista de ella. O sea, digo esta coincidencia, porque a mí Laura Gallego me parece un personaje otro personaje interesante de analizar, de cómo nunca le han gustado las redes, desde el primer momento en que ganó el primer premio SM en su vida, antes de los 2000, y cómo sigue produciendo literatura que interpela al adolescente independientemente de la generación que sea. Y una cosa que me da mucha curiosidad, si de Ravenboy se consigue actualmente. Si SM lo sigue editando. Selección de Freddy. No lo sé, porque es un libro de... Bueno, mi selección es más rara. O sea, mi selección es una selección de personas que media con ellos y que trata de ponerles un tipo de determinadas lecturas. Yo aquí sí hice como una clasificación de edades, poniendo como los de más tránsito, que me gusta llamarlos a mí 12, 14, los libros de arriba, y mucho, bueno, Ciega también lo subiría un poco, y luego abajo ya un poco más amplio. E hice también como un ejercicio más tramposo de entender cuáles de esos libros están traducidos en los idiomas oficiales de acá. Porque en el caso, por ejemplo, de Un elefante en la sala de estar de Berta Dávila, es un fenómeno muy curioso porque es un gran libro que habla además del suicidio, que es un tema que todo el mundo le preocupa, pero que además es un libro que literariamente está muy bien escrito y que además atañe al público adolescente, y solo está en gallego y traducido al catalán, pero nunca lo han traducido al español, al castellano. Entonces es como muy curioso también esos fenómenos. O Merillón, por ejemplo, que estaba traducido al español en México, en El Naranjo, y en España entra cuando lo traducen al catalán primero, y después lo traduce Elastic al español España. Entonces, claro, son fenómenos también editoriales muy curiosos a entender. Pero bueno, a lo que voy. Hay variedad, o sea, que hay crítica social, hay romantasy, hay fantasía. Yo pensaba, sí, Frances Hardinger, por ejemplo, es una autora que repetimos casualmente también, Alba y yo. Es maravillosa Frances Hardinger, y la verdad, muchos de los libros que publica, puedes tener uno que te guste más o menos, pero de verdad es una de esas autoras sólidas. Igual que, por ejemplo, Mónica Rodríguez me parece una autora muy sólida para edades más pequeñas. Ana Pessoa, que es una autora portuguesa que tiene otro libro traducido recientemente, es para mí, y lo digo, la mejor autora de literatura pensada para jóvenes de la actualidad.
porque tiene un nivel lírico muy bonito de cómo cuenta ese proceso del crecimiento. Y bueno, tenemos Fantasía, Manual de Panadería Mágica para usar en caso de ataque, que es fantásticamente divertida. Claro. Tienes 14 años y tú tienes un gran poder mágico que es tener control sobre la masa del pan. Eso no te sirve de nada, pero tienes que salvar a toda la sociedad. Y tu única crítica es, tengo 14 años, adultos irresponsables, ¿por qué tengo que salvar yo los a ustedes? Maravillosa. Y luego tenemos Ciega, guía para lesbianas en un colegio católico, bastante potente. Desértica de Alba, que es maravilloso, si no lo han leído, fantasía y bastante revolución en este libro, con mucho contexto, además inspiración de la literatura clásica española, que es muy interesante ese ejercicio que ella hace. Y no lo hice porque ya estaba aquí, porque de verdad es un libro que me gusta. Y al final puse un cómic, quería poner un álbum ilustrado, porque el álbum ilustrado está denostado de la literatura juvenil por razones que desconozco. Pero no es porque a ellos no les guste. Pero elegí este cómic de Astiberri que salió el año pasado, Valentina y el amor verdadero, porque al igual que Marillón, creo que construye una historia de amor alejado del tema del spicy, analizado, opuesto, en vista desde otro lugar, mucho más tierno, quizás, de reconocerte en ese proceso de amar. Valentina, ella está obsesionada con el día de San Valentín, entonces tiene un cupido que se le aparece todo el tiempo, hasta que descubre que su mamá no murió, sino que abandonó al padre y se fue. Y entonces muere, desaparece el cupido y aparece el verdadero San Valentín, que es este monje horroroso que va así todo el tiempo y le dice, no vas a conocer el amor. Y entonces le dice que tiene un año para conocer el amor. Y es o sea, es un libro cursi, con un beso final así en la última escena. Pero también es bueno la ternura y la cursilería, porque a veces también les exigimos leer cosas horrorosas, dolorosas, y no les estamos dando chance al humor y a otras cosas. Y ya, dejo de hablar de esta lista. Vale, ahora no sé si tenéis alguna pregunta, me gustaría que participaseis un poco en la charla. No, bueno, no sé, aquí hay una. Sí, bueno, te trae el micrófono. Hola, nada, yo quería comentar respecto a lo que habéis dicho. Yo tengo trabajo en una librería especializada en infantil y juvenil. Y bueno, tu selección me ha encantado porque 5 están en nuestro fondo, o sea que me ha hecho mucha ilusión. Pero quería decir respecto a los jóvenes que no entran, que a nosotros nos preocupaba, que creo que como libreros el problema es que no nos metemos demasiado en la literatura juvenil. ¿Por qué lo digo? Conmigo trabaja mi hermana, que tiene 28 años, pero ella se ha estancado en la literatura juvenil, entonces lee todo. Y al leer todo, cuando alguien entra y nos pide lo que han recomendado en BookTok, que creo que no hay que denostarlo, que hay que convivir con ello, nosotros tenemos lo que piden en BookTok, lo que se va a vender, que te vienen a buscarlo el día que sale además. Cuando te piden ese libro, tú tengas la capacidad de decir, ¿te ha gustado este? Perfecto, pues mira, oye, si te gusta este, ¿por qué no te le siega? Y eso creo que es lo que falta en las librerías, y me incluyo porque yo la literatura juvenil, no me gusta la fantasía, entonces la he dejado un poco de lado. Si tú te metes, que es lo que ha hecho mi hermana, de decir, yo leo todo, me encanta, me maravilla, cuando venga alguien y yo le diga, ojo, ¿te gusta este? Está maravilloso, este bien escrito, mal escrito, ¿por qué no te lees este también, que es muy parecido, te va a gustar, es del mismo estilo? Y creo que eso es lo que nos falta, pero claro, es un trabajo muy grande. A no ser que tengas una librería especializada, pero bueno, creo que es la parte de la comunidad, efectivamente, y todo esto, ¿no? Pero bueno, que creo que lo que nos falta es leer más y no denostar lo que se recomienda, tenga una calidad literaria mayor o menor, porque entran por ahí, pero tú puedes luego ir por otro lado. Y nada, era lo que quería. Yo tengo siempre un ejemplo que es un ejemplo que a mí siempre me parece complicado porque no sé cómo se va a interpretar del otro lado, muy rápido. Cuando una persona joven, digamos chica o chico, quiere leer algo sobre el amor tóxico, me acuerdo que en algún momento Alfredo Gómez Cerdá, maravilloso escritor, ganó el premio Anaya, creo, con Ninfa Rota, que es una novela que habla precisamente sobre este tema. Pero es una novela que está circunscrita como a hablar de este tema, muy bien escrita, pero está tan literariamente escrita que la experiencia como tal se pierde en el ejercicio. El año pasado, hace 2 años, Tamara Molina, que es una TikToker, publicó un libro que se llama Donde no puedas encontrarme,
Vox, creo, bueno, no me acuerdo quién fue quien la publicó. Y es verdad que tiene como un momento spicy al final que es como súper innecesario porque no está en toda la novela y tú dices, ¿y cómo pasó esto? Pero es una novela que quizás no tiene la misma calidad que Cerdá, pero te habla desde una verdad que te remueve por dentro. Y yo digo, si yo soy adolescente y quiero que me hablen del amor tóxico, ¿quién me va a interesar más? ¿Toda la injundia de Ninfarrota o donde no puedes encontrarme? Evidentemente donde no puedes encontrarme. Y no estoy denostando ni a uno ni a otro. Estoy diciendo que son dos maneras también distintas de contar y que eso es importante. Y saberles ayudarlos a que tengan un criterio para que entiendan esa diferencia es la que debería ser la misión de todos. ¿Alguna pregunta más? Ay, Bueno, yo quería hacer un apunte porque bueno, llevo muchos años con el tema de juvenil. Tengo gente que ha empezado desde muy pequeños y más o menos los he ido guiando de, venga, tú has visto esto en BookTok, vamos a intentar gestionarlo y intentar no gestionarlo, sino orientarlos a otras opciones que tengan como más amplitud. Pero yo creo que aunque hoy en día se ha visto que tiene un peso muy importante en la venta de libros, el tema juvenil y tal, se les hace de menos. O sea, la novela juvenil, pero tampoco es juvenil, porque al final yo tengo gente que es más mayor, que a lo mejor con 40 años, o sea, más mayor, más con 40 años, que me vienen y me dicen, ponme esto, ponme esto. Y van con vergüenza. Y hubo un día que yo hago un club de lectura juvenil que tengo gente de entre 18 a 60 años. Y me venía una madre y me dice, ¿tendría que traer a mi hijo para hacer como un poco el hecho que estoy aquí y que también estoy con el niño? Digo, no, cielo, digo, vente tú y nos lo pasaremos bomba. Y luego, si quieres, nos vamos a tomar algo y hablamos del tema y hablamos de todo. O sea, al final creo que es nuestra responsabilidad establecer como un lugar para que se sienta seguro a todo el mundo. Que muchas veces vas con el tema de, uy, a ver, solo tienen, o sea, hay los libros que se venden, pero luego es como, yo por ejemplo no tengo, según qué recomendaciones hay, que, pues esto es sello BookTube, yo no los tengo, pero porque normalmente los que intento vender es como, hostia, sé que te han recomendado esto, pero ven, que vamos a hablar tú y yo, ¿sabes? Y ya me los llevo al rincón de, venga, no sé qué, y los padres, bueno, intento no hacerles ni caso a los padres. Lo siento. Buen consejo. Pero porque muchas veces me vienen y me dicen, bueno, y miran a los padres, ¿esto me lo puedo comprar? Digo, mira, yo me lo he leído, primero se lo digo a los padres, oye, yo me lo he leído, es apto, y luego ya me giro y digo, venga, cielo, ¿qué quieres? Mira, en la librería me pasaba con E.A. Schusterman, que es un autor increíble, pero me pasaba siempre con uno que se llama Desconexión, que es muy bestia, la historia es muy bestia, o sea, es como, existe un aborto retroactivo, si tu hijo es inútil a los 14, le quitan los órganos y ya está, ¿sabes? Como, es muy bestia, así, ¿no? Y entonces, claro, es muy cómico porque cuando van con las familias y tú les cuentas esto, por supuesto ellas están con los ojos de ilusión de esto me lo quiero leer ya, y los padres ni de chiste se van a llevar ese libro, o sea, como que no me interesa. A mí pensar en lo que decías de diferente gente leyendo literatura juvenil. Adoro la dedicatoria de Narnia en la que Luis le dice a su sobrina, para mi sobrina Lucy, porque algún día será lo suficientemente mayor como para volver a leer cuentos de hadas. Ay, sí, qué bonito. Y nosotros mismos también a veces necesitamos los temas de la maravilla, de explorar, de que todo sea posible, de que nuestro mundo no sea un horror. Que sí están en literatura infantil y juvenil y a mí eso me llena y por eso yo ya hace mucho tiempo que perdí la vergüenza de pedir libros infantiles o juveniles en la librería. Y sobre el BookTok es verdad que ni siquiera se les da mucho peso. Luego ya experiencia personal, yo mi libro que más vende de largo es sobre academias de magia porque Harry Potter no ha dejado de funcionar, nos guste o no, desde hace muchos años. Entonces, libros de academias de magia siguen funcionando, es lo que hay. Entonces, hay una parte de estas tendencias que es muy difícil como librero, yo lo entiendo, estar al tanto porque es que cambian y van a un ritmo increíble y son muchas. Se publica mucho. Y hay otra parte probablemente del fondo que te va a seguir funcionando en muchos años. Sí, y hay que convivir con las dos realidades.
Bueno, pues muchísimas gracias. Acabamos aquí, que yo creo que la gente ya tiene ganas de comer.